Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desempacar un verdadero thriller geopolítico de la antigüedad, profundizando en el texto de Jeremías 46. Ojo, porque lo que tenemos aquí no es solo un documento antiguo y polvoriento, es un relato dramático, visceral y súper profético del colapso de una de las superpotencias más grandes de la historia. Es realmente fascinante ver cómo este texto clásico mezcla metáforas intensas con datos históricos muy concretos para documentar el momento exacto en que cambió el equilibrio de poder en el antiguo Medio Oriente. ¡Arranquemos! Para entender la magnitud de este evento, tenemos que empezar con la brutal intensidad de las propias palabras del autor. Escuchen esto. El texto habla de una espada que no solo derrota a los enemigos, sino que, cito, los devora, se sacia y hasta se embriaga con su sangre junto al río Éufrates. ¡Qué imagen tan absolutamente aterradora!, ¿verdad? El autor establece desde el segundo 1 que lo que estamos a punto de ver no es una simple escaramuza fronteriza. No, esto es una masacre de proporciones épicas que literalmente cambiará el mundo conocido. Sección 1. El contexto histórico. Lo que resulta súper fascinante de este documento es cómo, desde sus primeras líneas, ancla esta enorme profecía en un punto en el tiempo muy específico y verificable. Básicamente, nos dice que los eventos ocurren en el, cito, año cuarto de Joaquim hijo de Josías, rey de Judá. Al dar una fecha pero tan precisa, el texto adquiere de inmediato una credibilidad histórica indiscutible. No estamos hablando de un mito en una era olvidada. Es un reporte geopolítico con fecha exacta, diseñado para que la audiencia de la época supiera exactamente cuándo cambió su mundo. Y aquí tenemos a los grandes protagonistas de este cambio monumental. Imaginen a dos titanes colisionando. Por un lado, el faraón Nehau, el rey del antiguo y majestuoso Egipto, y por el otro, el poder ascendente y brutal de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El campo de batalla es Carquemis, muy cerca del río Éufrates. Básicamente, estamos viendo un choque frontal entre la vieja guardia y el nuevo imperio por el control total de la región. El escenario está más que listo para un desastre absoluto. Sección 2. Derrota en el Éufrates. Aquí el texto nos sumerge directo en el caos de los preparativos militares, pintando de manera brillante la tensión antes del combate. Basta con escuchar estos comandos. Preparad escudo, uncid caballos, limpiad las lanzas. La cadencia de las palabras en el texto original es rápida, casi ahogada. Casi podemos sentir la adrenalina, el ruido ensordecedor del metal chocando, y todo el movimiento frenético del ejército egipcio alistándose para lo que ellos creen que será otra demostración rutinaria de su poderío inquebrantable. Pero de repente ocurre algo completamente inesperado. El tono del relato cambia de golpe con una pregunta que hace el observador. ¿Por qué los vi medrosos? ¿Retrocediendo? Es un momento de comprensión brutal. El todopoderoso ejército egipcio, esa maquinaria militar invencible, se está rompiendo. El autor logra capturar el instante exacto en que la arrogancia se convierte en pánico absoluto y las líneas de defensa simplemente colapsan. La realidad de la derrota ya es innegable. El autor hace mucho énfasis en que ni siquiera el soldado más ágil puede huir, y ni el guerrero más fuerte puede escapar. Simplemente tropiezan y caen. Es un colapso total, absoluto, de las fuerzas egipcias en el norte. La mismísima flor y nata del ejército del faraón está siendo aniquilada, atrapada, sin ninguna posibilidad de retirada junto a las aguas del Éufrates. Sección 3. El Nilo se desborda. Ahora, el contraste fundamental aquí es desolador. En la fuente original, Egipto se jactaba diciendo algo como «subiré, cubriré la tierra», comparándose con su propio río Nilo cuando se desborda con esa fuerza imparable. Así es como se veían a sí mismos. Pero la cruda realidad que nos muestra el texto es que, en lugar de inundar a sus enemigos, terminan convirtiéndose en un sacrificio en la tierra del norte. Irónicamente, su grandeza autoproclamada es justo lo que hace que esta derrota sea tan humillante. Y hay que notar que Egipto no fue a esta guerra solo. El faraón armó una coalición multinacional masiva. Llevó soldados de Etiopía, mercenarios de Put manejando escudos y arqueros de élite de Luz. Era una maquinaria militar súper diversa y carísima. Sin embargo, el punto clave aquí es que ni siquiera las alianzas más grandes, ni todas esas tropas extranjeras compradas a precio de oro, fueron suficientes para asegurar la victoria frente a este imperio naciente. Además, el golpe no fue solo militar, fue fatal para el imperio en sí. El texto menciona la famosa región de Galad, que en la antigüedad era súper conocida por su bálsamo medicinal. Con una ironía bastante amarga, se le dice a Egipto que vaya a buscar medicina, pero que es inútil. No hay curación para ti. Esta derrota en el norte no es un simple revés estratégico. Se describe como una herida letal, un golpe irreversible al prestigio y al poder de esta civilización milenaria. Sección 4. Invasión de la patria. Pero la historia no termina ahí. Las fuerzas babilónicas no se detuvieron en la frontera. Empezaron a marchar hacia el sur, metiéndose profundamente en el corazón de Egipto. El texto nombra específicamente estas ciudades:
Migdol, Menfis y Tafenes. Al enumerar estos lugares, el autor nos traza un verdadero mapa geográfico del terror. Hay un llamado a anunciar en estos bastiones que la espada ya viene en camino. El pánico ya no está a cientos de kilómetros, está golpeando las puertas de casa. Y lo que resulta más revelador de todo esto es el grito desesperado de las tropas que van huyendo. Dicen que el faraón, cito, dejó pasar el tiempo señalado. Es una captura súper vívida de la desesperación que pega cuando la gente común y corriente se da cuenta de que su liderazgo ha fracasado por completo. Toda esa ilusión de que el líder era intocable, tal vez hasta divino, se hace pedazos. En ese momento entienden que su era como superpotencia dominante se les ha escapado de las manos para siempre. La visión profética se vuelve aún más escalofriante al detallar el destino de Menfis. Y ojo, estamos hablando de una de las ciudades más grandiosas, antiguas y pobladas de todo el mundo en ese momento, reducida, según el texto, a un desierto vacío y desolado, sin un solo habitante. Para la audiencia de la época, imaginar las majestuosas calles de Menfis completamente en silencio y en ruinas debió haber sido una idea casi inconcebible e increíblemente impactante. Sección 5. El castigo de Egipto. Aquí el autor decide usar una imaginería agrícola muy particular. Llama a Egipto una becerra hermosa. Es una descripción sutil, sí, pero bastante burlona. Básicamente representa a un imperio que ha estado mimado, bien alimentado, próspero e intocable durante generaciones. Pero el contraste es brutal, porque hacia esta hermosa becerra viene avanzando a toda velocidad una destrucción inminente desde el norte. Es el fin violento de su larga y muy cómoda existencia. Siguiendo con estas metáforas, hay un contraste extraordinario sobre cómo rinden en la batalla. Los costosos mercenarios de Egipto son comparados con becerros engordados que, a la hora de la verdad, se dan la media vuelta y huyen sin pensarlo. Son grandes, pesados e inútiles en la pelea real. Por el otro lado, la fuerza invasora se describe como un ejército de leñadores con hachas que avanzan sin descanso, talando un bosque impenetrable, siendo tan numerosos como una plaga de langostas, o sea, una fuerza de la naturaleza totalmente imparable. Ahora, es bien importante observar cómo la fuente enmarca todo este evento desde un punto de vista teológico. Para el autor antiguo, esta caída no es nada más el resultado de unas malas tácticas militares. La invasión se describe en el texto de manera directa como un castigo enfocado en la infraestructura religiosa y política. Amón, el dios de Tebas, el propio faraón y todo ese panteón de dioses y reyes subordinados. Y es que, claro, en el mundo antiguo, la geopolítica y la teología estaban inseparablemente unidas. Sección 6. Promesa de supervivencia. Llegamos a la parte final, y en medio de todas estas imágenes de sangre y ciudades desoladas, encontramos una breve pero súper importante salvedad. El autor afirma que aunque Egipto será entregado a Nabucodonosor, después será habitado como en los días pasados. Es un detallazo. Significa que esta destrucción, por muy masiva y humillante que sea para el imperio, no es un apocalipsis definitivo. Sí, es un colapso del poder, pero no la extinción total de su pueblo. Y esto nos lleva a la comparación final. Y tal vez la más impactante que hace el texto. La fuente contrasta el destino de esta tremenda superpotencia caída con el destino de un pueblo muchísimo más pequeño y disperso, Israel, al que aquí se le llama el siervo Jacob. Mientras estos grandes imperios caen con un ruido ensordecedor, a este pueblito se le da una promesa muy diferente. Se les dice explícitamente no temas, asegurando que, aunque sí enfrentarán castigos justos, a diferencia de otras naciones, no serán destruidos del todo. Su supervivencia, al final del día, está garantizada. Todo esto nos deja una reflexión profundamente interesante. Al analizar este desglose, surge una gran pregunta final. ¿Cómo es que un texto antiguo y brutal sobre el desmembramiento de un imperio gigante termina siendo, en última instancia, un mensaje de esperanza y resistencia para un grupo de personas dispersas y vulnerables? Pues nos demuestra que, a lo largo de la historia, ver cómo los grandes gigantes pueden caer ha sido a menudo la forma en que los más pequeños aprenden el invaluable arte de perdurar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Ojalá los deje pensando sobre cómo los ecos de la historia antigua siguen resonando en nuestro mundo de hoy.